hacían creer que la academia dictaba la norma y todo el mundo lo acataba, pero en realidad la lengua la hacemos quienes hablamos todos los días mientras estamos hablando. Intento no utilizar siempre la E, sobre todo cuando estoy en entornos que están fuera del activismo LGTB o el activismo feminista, porque me doy cuenta de que hay mucha gente que se ríe de ello. Entonces creamos toda una serie de palabras y expresiones lingüísticas que son desvalorativas, que son discriminatorias. Pero luego hay un mundo paralelo, ¿no? Que es en este caso el mundo de las redes sociales y donde este tipo de reivindicaciones pues sí está teniendo más calado. Les propongo un juego. Mira tú lo que sale por vida. El viejo y el mar, ¿no? Claro. Pero pusiste un surfista y una ola. Es que no, pero no me salía la ola por ningún lado. Además es que ni El viejo siquiera del mar ha sido que una surfista, parece un señor así de lejos. Lo digo en no binario. La berenjena ni idea. Sí, en temas un poco más sexuales. Sí, básicamente. Para comer. Para comer, dice. Yo creo que el lenguaje moldea muchísimo nuestra forma de entender el entorno, la realidad, ¿no? Es una forma de que la información entre en nuestro cerebro y lo procesemos. Cuando nos sentamos a pensar en la posibilidad de dedicar un episodio de Informe Trópico al lenguaje inclusivo, nos dimos cuenta de que el mejor ejemplo que podríamos mostrar de cómo la evolución del habla puede llegar a cambiar vidas radicaba en una palabra: discapacidad. Y si alguien sabe de discapacidad en Canarias, esa es Carmen Laurisica. La forma de referirnos a las propias personas con discapacidad, yo creo que hacen como mínimo que, aunque no tengas una relación directa con la discapacidad, si tú ves que se va hablando, se va diciendo, hay una defensa de unos cambios en la terminología, en el lenguaje, en el modo de entender la discapacidad, yo creo que sí hace que la sociedad como mínimo se lo plantee. No es lo mismo que tú oigas hablar de subnormal, que además muchas veces se ha dicho que en la sociedad actual eso suena como un insulto, ¿no? Entonces, si todas esas cosas van calando en la sociedad, yo creo que también el lenguaje ayuda a que la sociedad perciba de otra manera la discapacidad, ¿no? Si hablamos de terminología obsoleta, ¿no?, referida a la discapacidad, la palabra minusválido, que es una palabra que todavía aparece reflejado en temas como señalética, como indicando un aparcamiento. Luego hemos tenido discapacitado, que en sí mismo es como un adjetivo que deja fuera a la persona, simplemente agrupa un colectivo que tú piensas que tiene menos capacidad. Yo entiendo que estos términos que se utilizan ahora, que puede ser capacidades diferentes o puede ser diversidad funcional, ¿no?, cualquiera de estos términos obedecen a que la sociedad está queriendo cambiar, está queriendo adaptarse, pero no han hecho un análisis de las palabras. Diverso es todo el mundo, no somos seres iguales y además capacidades diferentes también las tenemos todos. Desde Plena Inclusión y desde el movimiento en general de la discapacidad se apuesta por el término persona con discapacidad por varias razones. Primero, porque la propia persona sí lo pide, y después porque, como le añadimos la coletilla de qué tipo de discapacidad tiene, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual, eso ya te está dando una orientación hacia el modelo de apoyos que esa persona necesita, porque la discapacidad no es genérica. La discapacidad hay seres humanos diferentes y modelos de discapacidades diferentes. Esa evolución también conlleva la evolución social que tiene el lenguaje y la forma que tiene la sociedad de percibir a las personas con discapacidad. El lenguaje es una habilidad única y esencial de los seres humanos. Nos permite comunicarnos, expresar ideas y emociones, transmitir conocimiento y construir nuestra realidad compartida. Pero la sociedad y el lenguaje son vasos comunicantes que están interactuando todo el tiempo, y en esa interacción antes solamente se influía de arriba hacia abajo, o nos hacían creer que la academia dictaba la norma y todo el mundo lo acataba, pero en realidad la lengua la hacemos quienes hablamos todos los días mientras estamos hablando. Lo que decimos y cómo lo decimos es un reflejo del mundo que nos rodea. Es un reflejo de la realidad, pero al mismo tiempo crea la realidad. Los individuos solemos ejercer cierta discriminación con aquellos grupos
que son diferentes al nuestro. Entonces creamos toda una serie de palabras y expresiones lingüísticas que son desvalorativas, que son discriminatorias. El lenguaje inclusivo propone cuidar la forma en la que nos expresamos, reconocer la diversidad y la igualdad de todas las personas. ¿Es necesario cambiar la forma en la que hablamos? Pero sobre todo, ¿somos capaces de hacerlo? Toma conciencia de cómo hablas. ¿Te gusta? ¿Te parece que puedes hacerlo de otra manera? Hazlo y no esperes a hacerlo bien en el primer momento. Gracias a Internet y a las redes sociales, cada vez son más visibles colectivos que proponen un uso del lenguaje que no le discrimine. Estamos hablando casi siempre de normativizar, pero luego hay un mundo paralelo, ¿no? Que es en este caso el mundo de las redes sociales y donde este tipo de reivindicaciones pues sí está teniendo más calado. La sociedad cambia y con ella también cambia nuestra forma de hablar. Pero ¿puede el lenguaje cambiar el mundo? Tres libros ya, María. ¿Cómo has visto que ha evolucionado la sociedad española desde que escribiste el primero hasta este último que acabas de sacar? ¿La evolución del feminismo ha servido para que hablemos de otras maneras? Bueno, por lo pronto ha servido para que hablemos más de cómo hablamos, que eso ya me parece bastante interesante. ¿Ha cambiado la manera en la que hablamos? No tanto como a mí me habría gustado, pero sí que se nota la evolución. Se tiene mucha más conciencia de que usar determinadas palabras puede ser hiriente y puede ser discriminatorio. Hay quien la utiliza precisamente para herir, que eso antes no pasaba, se hacía de manera inadvertida. Ahora algunas palabras se usan para hacer daño, pero también se ha tomado conciencia de que se puede hacer mejor. Mucha gente lo intenta, pero no sale demasiado bien. Esto es un secreto. Vamos a llevarnos algunos libros para allá, para comentarlo allí. ¡Ay, sí! Este para mí. Vale. Pero ha avanzado, ¿no? Ha avanzado. Sí que ha avanzado y se Hombres notan también. muchos ¿Hombres intentos. también? Sí, también algunos hombres. Lo que pasa que, bueno, pues parece que cuesta más. También es cierto que es difícil, no necesitas solamente tener conciencia de que el lenguaje discrimina, también necesitas, sí o sí, saber cómo evitar esa discriminación. Y esa parte es la que falla. Bueno, yo tengo ya suficientes, voy para allá. Te acompaño en un momento. Vale. He traído algunos libros, ahora te explico para qué son. ¿La lengua es un reflejo de la sociedad? No solamente de la sociedad, es un reflejo de la realidad. Por ejemplo, en Canarias, en el caso de los cabreros, tú ves una cabra y dices, esta es una cabra negra, esta es una cabra gris, pero un cabrero te diría, eso es una cabra negra lucera, una cabra negra remangada. Es decir, que esos individuos que para los que conocer las características de los animales es muy importante, organizan la realidad de un modo distinto a cómo la organizamos el resto de las personas. Y entonces la lengua es un reflejo de nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad ahora en función de la lengua? Es un reflejo de la realidad, pero al mismo tiempo crea la realidad. Los individuos solemos ejercer cierta discriminación con aquellos grupos que son diferentes al nuestro, que tienen características distintas al nuestro. Entonces creamos toda una serie de palabras y expresiones lingüísticas que son desvalorativas, que son discriminatorias. Por ejemplo, llamamos sudaca a una persona de Sudamérica, llamamos moro o mora a una persona de Marruecos. Con ese lenguaje estamos expresando una realidad, son los prejuicios negativos que nosotros estamos desarrollando hacia esas personas. Pero en los usos lingüísticos, cuando usamos estas palabras, estamos reforzando esos estereotipos, es decir, que la lengua recrea,
pero además recrea, vuelve a crear, refuerza todo ese tipo de estereotipos. Por eso es tan peligrosa, tan necesaria, pero tan peligrosa. Y no hay nada que refleje mejor la lengua y su evolución que los libros. ¿Y cuáles son tus libros favoritos? ¿Ves alguno aquí que te guste particularmente? Mira, estaba viendo este de Benedetti, que es un poeta extraordinario. Estaba leyendo un poema extraordinario, No te salves, que es un poema que se ha conocido, que se ha leído por ahí bastante y no te cansas de leerlo porque tiene una vitalidad tremenda. En el campo de la literatura no hay un solo libro, hay bastantes libros, pero hay, por ejemplo, un libro que a mí me influyó mucho, que fue El Hiperión de Hölderlin. Es decir, yo creo que es un libro que debería leer prácticamente todo el mundo, porque es un libro que te enseña a vivir. Mi nombre es Manuel Almeida Suárez y ahora estoy felizmente jubilado. Mi vida profesional se desarrolló en casi toda la Universidad de La Laguna, 41 años en la Universidad de La Laguna, pero tuve 7 primeros meses muy intensos, muy interesantes en la Universidad de Las Palmas. Es imposible entender las relaciones sociales sin la lengua. No quiero decir que las relaciones sociales sean estrictamente lingüísticas, pero que la lengua es un vehículo muy importante de explicar esas relaciones y sobre todo que la lengua es un instrumento para mantener el statu quo y que la lengua es utilizada muy bien por los grupos de poder pues para seguir manteniendo estas diferencias y estos privilegios de unas personas frente a otro grupo. ¿A ti, María, algún libro que te haya marcado especialmente? Porque me llegó en el momento apropiado de mi vida, La vida exagerada de Martín Romaña, de Bryce Echenique, que me hizo reír a lo loco en un momento en el que mi vida no tenía absolutamente ningún motivo para reír. Ese por un lado, y por otro, un libro del que después se ha hecho una serie, El cuento de la criada, y fue una revolución el reconocerme en esa distopía que yo sentía como mi vida propia, no como una distopía. 2 personas invitadas se encuentran ya en la casa, pero todavía falta alguien por llegar. Y si de soportes de papel conocen algunos, ella es experta en lo digital. Si antes los libros eran reflejo del lenguaje que se utilizaba en una época, en un futuro, cuando miremos hacia atrás, miraremos en otro tipo de soportes, ¿no? Pues supongo que sí, supongo que miraremos en soportes digitales, pero sinceramente, como para mi gusto lo importante es leer, yo creo que da igual donde leas. Puedes leer en un soporte digital, puedes leer en el móvil, en la tablet o en lo que salga mañana, porque aquí estamos todos los días sacando cosas nuevas. Así que mientras leas, yo creo que el soporte va a dar un poco igual. ¿Cómo ha cambiado la tecnología la forma de comunicarnos? Bueno, ha cambiado muchísimo. Estamos ahora mismo en la cultura de lo efímero. Estamos en ese momento en el que todo lo que decimos tiene una caducidad muy próxima y además todo lo que decimos tenemos que decirlo muy brevemente, de forma ya con símbolos y además acortando muchísimo las palabras. Ese lenguaje tan maravilloso que tenemos pues se está viendo un poco mermado, la verdad. Quizás en esto del lenguaje de género, en el lenguaje inclusivo, sería mejor hablar como las máquinas, ¿no? Con unos y ceros. Bueno, yo casi prefiero, mira que me manejo con unos y ceros casi a diario y te aseguro que es mucho más interesante el lenguaje cotidiano y por supuesto intentar utilizar el lenguaje inclusivo, porque mucho tiempo hemos estado sin utilizarlo y hay un 50% de la sociedad que se ha quedado fuera. Mi nombre es Esther Pérez Verdú, soy tecnóloga especializada en comunicación digital y experiencias interactivas y comunicadora en general.
Actualmente me dedico a la dirección de proyectos digitales dentro de mi empresa, Nemesis 2.0, y bueno, todo lo que es el ámbito de la comunicación digital y todo lo que es internet, aplicaciones, desarrollo, etcétera, pues es mi pasión. Las tecnologías de la información y la comunicación son un gran recurso para nuestro propio desarrollo personal y también para nuestro empoderamiento. Y aquí hablo también de aquellos colectivos en riesgo de exclusión. El tener acceso a Internet, el tener acceso a estas estructuras de información, evidentemente te enriquece como persona. Te enriquece, te pone en contacto con mucha gente, te pone en contacto con el mundo alrededor tuyo, incluso aunque no salgas de tu casa. Entonces, son una gran herramienta, ya no solo para trabajar, sino para desarrollarte como persona. Hola Esther, estamos hablando del lenguaje. ¿De qué manera ha impactado en el lenguaje la revolución tecnológica? Te diría que ha impactado de forma negativa, pero sí que es verdad que nos ha venido bien para la comunicación. O sea, que el lenguaje sale dañado, pero la comunicación sale beneficiada. Desde mi punto de vista, sí. Tenemos más vías de comunicación, tenemos una comunicación más inmediata. La tecnología nos ha cambiado muchas cosas, está cambiando el mundo. ¿Y el lenguaje puede cambiar el mundo? No, el lenguaje por sí mismo no va a poder cambiar nada. Date cuenta de que incluso cuando estamos hablando del lenguaje inclusivo, se nos critica por parte de mucha gente de que esto es una pura cuestión de defensa de lo políticamente correcto. Yo creo que la función del lenguaje inclusivo es triple. Al usar un lenguaje inclusivo estamos mostrando, en primer lugar, respeto hacia esos individuos o grupos que son diferentes. En segundo lugar, estamos manifestando que la riqueza cultural y social es buena, no es algo negativo. No tenemos que estar pensando en la pureza de las sociedades y de las culturas. Es buena esa diversidad y no debemos temerla. Y en tercer lugar, es bueno el lenguaje inclusivo porque es una especie de espejo que le estamos poniendo a la sociedad delante para que se contemple, para que se vea y sea capaz de tomar conciencia de lo irracional que son muchos de los comportamientos que ha asumido como normales. Claro, es que, si me permite, yo creo que esa última parte es muy importante, porque al final, solo con lenguaje, estoy completamente de acuerdo con Manuel, no podemos hacer nada, es cierto, pero ¿qué podemos hacer sin lenguaje? Es que yo siempre me gusta darle la vuelta. Solo con lenguaje no podemos. ¿Qué podemos hacer sin él? Nada. Y ese espejo que ponemos enfrente diciendo se podría hacer de otra manera genera mucha resistencia. Queremos creer que somos una sociedad justa, equitativa, que la lengua es neutra, que no discrimina a nadie y que se habla así porque tiene que ser así. Pero la sociedad y el lenguaje son vasos comunicantes que están interactuando todo el tiempo y en esa interacción antes solamente se influía de arriba hacia abajo o nos hacían creer que la academia dictaba la norma y todo el mundo lo acataba, pero en realidad la lengua la hacemos quienes hablamos todos los días mientras estamos hablando. ¿Ya está? Donde más hablamos, donde más tiempo pasamos hablando es en las redes sociales. ¿Están las redes sociales reproduciendo estereotipos de lenguaje sexista? Bueno, las redes sociales tienen un marcado componente sexista, desde luego, porque son un reflejo de la sociedad. Internet es sexista y si no que se lo comenten a las mujeres que intentan participar en videojuegos. El propio algoritmo de Google es sexista. Si no hay mujeres programadoras, claro, el software, los programas que se desarrollan... No hay corrección. No son igualitarios. No hay capacidad de corrección. En la resistencia que se aprecia en ámbitos muy influyentes de la sociedad. ¿Por qué el temor a que, en fin, se pueda emplear un lenguaje más respetuoso? En el caso del lenguaje inclusivo relacionado con el género, porque seguimos viviendo en una sociedad androcéntrica. Mire que hay legislación. Mire que hay legislación para la no discriminación de las mujeres. Mire que hay legislación para el uso del lenguaje inclusivo en la administración y se sigue utilizando un lenguaje sexista. Pero esto porque hay temor
del sexo masculino por perder cuotas de sus poder, privilegios, naturalmente, sus privilegios. Y luego, claro, o sea, el lenguaje realmente le da miedo. El lenguaje es poder, siempre ha impuesto, siempre ha tenido la capacidad de imponer la norma quien ha tenido el poder. La resistencia es ideológica, absolutamente. ¿La Real Academia Española de la Lengua es poder? ¿Cómo surgen las Reales Academias? ¿Las crea el poder? Claro. De todos modos, hay que reconocer lo siguiente. La Real Academia, como se suele decir a trompicones, pero ha ido asimilando algunas de las críticas que se le han hecho. Donde no va a ceder la Real Academia Española es en el uso del masculino genérico, que además es el pilar, a mi juicio, del sexismo lingüístico con respecto al género. Por mucho que la ciudadanía le vaya apretando. A ver, desde el punto de vista tecnológico, la Real Academia, no sé, los que trabajamos en tecnología lo vemos como una especie de caverna más profunda. O sea, sirve de hacer chistes, básicamente. La mitad de los términos que nosotros utilizamos, y ya no estoy hablando de anglicismos, que evidentemente tendemos a utilizar mucho anglicismo, pero es que, a ver, la tecnología sabemos a qué velocidad avanza. Y si tenemos en cuenta la velocidad a la que avanza la Real Academia, pues evidentemente nos quedamos totalmente fuera. Aunque la Real Academia de la Lengua vaya un poquito retrasada, hay cierta presión en la calle. Veamos este vídeo. El lenguaje ha de ser explicado tal y como es, no tal y como algunos se lo inventan. El ente o persona que influye es influyente. No es ni influyenta ni influyente, es influyente. El desdoblamiento de género que, excepto algunos políticos demagogos, nadie utiliza en su día a día, porque no corresponde con el uso natural y lógico de la lengua. Desde que se empezara a hacer uso de las dobles formas en el Parlamento y algunas personas lo cogieran como excusa para ridiculizar al rival político, algo ha cambiado, pero parece que no lo suficiente. En nuestra comunidad, una de las iniciativas de Gustavo Matos como presidente del Parlamento fue la de proponer la obligación de hacer uso del lenguaje inclusivo para evitar el lenguaje sexista que todavía se resiste a desaparecer. ¿Le han hecho caso? Tenemos más trabajadores y trabajadoras y afiliados y afiliadas, pero quien realmente lo han pasado mal son los canarios. Algunos cientos de miles de canarios. Diciéndole a los canarios... Dígale eso a los médicos de atención primaria, a los enfermeros de urgencia, a los trabajadores de salud pública. Con la colaboración de los trabajadores, de los empresarios. Para los trabajadores y trabajadoras de Canarias. No se trata de llegar primero, se trata de llegar todos juntos. ¿Qué piensan sobre esta reticencia hacia el lenguaje no sexista las personas encargadas de velar por la igualdad en Canarias? Toda nueva práctica tiene un espacio de, no sé, dado a la ridiculización, vamos a decirlo así, si no hay un interés de la otra parte de aprender. El lenguaje sexista es aquel que se construye sobre el masculino genérico como única posibilidad y existencia. Hay múltiples guías del lenguaje no sexista y sobre todo lo que existe, creo que es un compromiso de la ciudadanía de hacerlo. Hay más debate en lo político académico que intención en hacerlo. Lo tenemos recogido en nuestra legislación. Ya en la ley de igualdad entre mujeres y hombres habla de la obligación de evitar el uso sexista, pero es que ya en 1987 la ONU habló de la necesidad de evitar el uso del lenguaje sexista, con lo cual sorprende que en el 2023 todavía nos estemos haciendo esta pregunta y nos estemos preguntando por qué no lo tenemos interiorizado. Parece que el lenguaje no es tan permeable a los nuevos usos sociales como aparenta, pero empiezan a florecer iniciativas llamativas, como la de esta organización cristiana canaria, que reflejan que el cambio social hacia lo inclusivo puede ser imparable. Este Nuevo Testamento, una adaptación al lenguaje inclusivo y canario, está hecho porque la mayoría de las Biblias están hechas en castellano y no en canario. Y no solo eso, sino que todo lo que se lee en las iglesias están dirigidos a hombres y mucha gente entendemos que lo correcto es nominar
a las personas que están enfrente, es decir, hombres y mujeres. Lo del inclusivo es una cuestión, diríamos, de los últimos años, con el movimiento, diríamos, feminista y con el movimiento también de lucha por la igualdad, tanto dentro como fuera de la Iglesia, ¿no? Hemos tardado un año en hacer esta adaptación, porque no es una traducción. El primero es de Juan 15, 12, que dice: ámense unos a otros como yo les he amado. Ahora, ámense mutuamente como yo les he amado. El segundo texto es de Marcos 2, 27, donde se dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y ahora, en el lenguaje inclusivo, se comenta o se expresa: el sábado se hizo para la persona, no la persona para el sábado. ¿Construye el lenguaje identidades o las limita? ¿Hay sitio para todas las personas en nuestro lenguaje actual? ¿Por qué el lenguaje parece resistirse a adaptarse a los cambios sociales? La respuesta es sencilla, porque hay un interés en que siga habiendo un pensamiento único en el que limita las posibilidades de la diversidad humana y limita el espacio de las mujeres en según qué posibilidad. Cuando tú ves hablar a los menores, hablan de niños y niñas. La juventud que viene lo quiere y lo requiere, con lo cual va a modificar cualquiera que sea su escenario y su lengua para que así sea. El lenguaje es un mundo de posibilidades. Eso es la mayor verdad que hay sobre la lengua. Varía en función de lo que la ciudadanía y quienes lo hablan deciden. Así que será lo que la ciudadanía quiera que sea. Bueno. ¿Cuántos melones por abrir? A ver, el masculino genérico. ¿Se puede desmontar esto? El masculino tiene dos funciones en la lengua. Sirve para referirnos a un colectivo constituido solo por hombres, pero también para referirnos a un colectivo constituido por mujeres y por hombres. Esto hace que en el discurso el masculino aparezca el doble de veces que el femenino. Resulta que en la población, en términos numéricos, las mujeres representan la mitad de la población. En términos cualitativos, las mujeres desempeñan actividades tan importantes como las que realizan los hombres. Sin embargo, en el discurso no está tan representada, y eso, una de las causas, es porque el masculino tiene esa doble función. ¿Qué quiere decir esto? Que cognitivamente se vuelve más relevante. Pero es que las mujeres tenemos que plegarnos al masculino incluso cuando no designa hombre. Yo siempre digo el mismo ejemplo, pero es que mi hermana y yo venimos con un burro hacia acá. Y tú me ves venir y si no quieres decir vienen las tres con un burro, tienes que decir vienen los cuatro, porque hay un burro. O sea, ya no es solo en presencia de varón, en presencia de cualquier masculino. Y es que nos dicen el masculino es genérico, pero no es verdad. Eso, aprendido cuando aún no tienes capacidad de razonar, te hace asimilar que tú eres secundaria, que tú eres la otredad, que tú no tienes la necesidad de ser nombrada, y se asimilan montones de discriminaciones que después aprendes a través de ese mecanismo lingüístico que ya no ha performado completamente, y a mí eso me parece dramático. Es una de las críticas que recibe el lenguaje no sexista, que es el desdoblamiento, la repetición de palabras en ambos géneros gramaticales. Lo que pasa es que desde los movimientos que denigran el lenguaje no sexista se han empeñado en identificar absolutamente el lenguaje no sexista con el desdoblamiento, como si fuesen lo mismo. A veces puede ser una herramienta, pero no es la herramienta. La lengua española es tan rica, es tan flexible, es tan dúctil, es tan generosa, que nos permite hablar sin discriminar a través de montones de mecanismos. Si ya estamos perdiendo parte de la riqueza del lenguaje, si además no utilizamos ese lenguaje inclusivo, es porque hay mucha gente que no le da la gana de estar pensando cómo se puede decir algo que tradicionalmente se ha dicho discriminando al 50% de la población. ¿Y cómo ven ustedes ese uso que parece que no tiene mucho éxito de las X o la arroba para sustituir esa penúltima o última letra de la palabra? Bueno, que da problemas. Hay quien utiliza la arroba en un contexto donde nadie sabe interpretar la arroba. ¿Qué pasa? Yo siempre digo, con una expresión muy coloquial, en ausencia de referente pensamos en señoro.
Entonces, si tú tienes una arroba y no sabes cómo interpretarla, tu cabeza lo va a leer como un masculino, es decir, lo va a leer como una O. Esa X la va a leer como una O. Que sigue habiendo reticencias y sigue habiendo quien está en contra y quien dice que no es que esto no sirve para nada y demás, y que estamos además enfangando el lenguaje. Bueno, pues de eso siempre va a haber. ¿Y cómo lo estamos haciendo en esto del lenguaje inclusivo los medios de comunicación? Bueno, ya está, ya me has contestado. Ya me has contestado. Es verdad que hay personas que no usan el lenguaje inclusivo conociéndolo porque no quieren. Hay una resistencia política, ideológica, y no quiere. Y luego hay la gran cantidad de la población que es que no se ha enterado de esto. Les propongo un juego. Elija cada uno y cada una de ustedes el título de un libro y vamos a ver si los podemos traducir a emoticonos. No vale copiarse ni mirar los libros que están copiando los demás. ¿Y cómo lo estamos haciendo en esto del lenguaje inclusivo los medios de comunicación? ¿Manuel? Bueno, ya está, ya me has contestado. Ya me has contestado. Comunicación no verbal. Esther, tú participaste en la puesta en marcha de un medio digital como Canarias 7. ¿Crees que hay vocación, por lo menos de intentarlo? Y yo sí que estoy notando cambios. Además, tenemos esta asociación de Vivas Comunicadoras, que son mujeres periodistas aquí en Canarias y que intentan, en la medida de lo posible, llevar ese lenguaje inclusivo a sus diferentes medios. Entonces, bueno, pues desde que están, se nota muchísimo. Que sigue habiendo reticencias y sigue habiendo quien está en contra y quien dice que no es que esto no sirve para nada y demás, y que estamos además enfangando el lenguaje. Bueno, pues de eso siempre va a haber. Una de las cosas buenas que nos ha traído la irrupción de las redes sociales, que las redes sociales hayan entrado en nuestras vidas, es la visibilización de colectivos que hasta ahora no habían tenido la más mínima oportunidad. Uno de esos colectivos es de las personas no binarias, que también reclaman su lenguaje, el lenguaje no binario. Veamos este vídeo. Soy Dalia Hernández Sánchez, soy estudiante del último año en lenguas modernas y soy una persona no binaria. El lenguaje no binario específicamente es para que las personas no binarias se sientan incluidas. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues se han propuesto varias terminaciones para que sea más fácil, que es un poco a lo que la gente le tiene rechazo. El tema de la E, por ejemplo, alumnas, alumnos, alumnes. En este caso existiría un desdoblamiento, pues lo mismo que en su momento tuvimos que acostumbrarnos al alumnos, alumnas, ahora es alumnes con una E. Igual que en Canarias, como se dice mucho, mi niño, mi niña, pues mi niña. Bajo mi experiencia personal, sí es verdad que me he dado cuenta de que intento no utilizar siempre la E, sobre todo cuando estoy en entornos que están fuera del activismo LGTB o el activismo feminista, porque me doy cuenta de que hay mucha gente que se ríe de ello. Es como si fuera algo tabú, como si fuera que la transexualidad y el no binarismo es un invento nuevo de la gente joven que intenta cambiar la sociedad muy rápido y tal, cuando no es así. Lleva existiendo muchísimos siglos. Otra cosa es que no hayamos tenido representación ni voz para poder hablar de este tipo de cosas. Pero la verdad es que enfada mucho, frustra, porque sientes que no se te está tomando en cuenta. Parece ser que yo no existo. Entonces me gustaría mucho que cuando estemos hablando de, sobre todo, personas que tienen cierto poder a nivel institucional, pues se utilice ese lenguaje inclusivo. Entonces lo que yo no entiendo es por qué todo sigue revoloteando alrededor de un masculino neutro y se nos está cerrando todas las posibilidades que existen. Pues vamos a acercarnos a ver qué piensan esas instancias políticas que menciona Delia. Yo personalmente creo que es difícil de imaginar que en estos momentos instauremos un lenguaje no binario cuando hemos sido incapaces de desmontar el lenguaje sexista. Cada generación tiene sus metas y será otra generación la que le toque, creo que, tomar las riendas del lenguaje no binario. El lenguaje es vivo, no hablamos como en el siglo XVIII, no hablamos como en el siglo XIX. Canarias tiene la enorme suerte, por ejemplo, de tener un acento diferenciador y de usar el ustedes, que es inclusivo. Es nuestra forma de ser y de estar. Mientras la forma de ser y de estar sea para incluir,
Mi pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de las soluciones que como sociedad nos demos para representarnos más? También me gustaría un montón que la RAE recogiese el uso de la E. Tú a nivel académico tú no puedes utilizar una E porque no está recogida por la RAE. Entonces al final es punitivista a las personas que quieren utilizar ese lenguaje no binario. ¿Y qué pasa en otros idiomas? En otras lenguas que no son el español y que no tienen la marca de género tan clara como la A y la O, el lenguaje sigue siendo patriarcal, incluso en aquellos lenguajes que tienen el género neutro, porque el patriarcado es la jerarquía, es el orden. Da igual cuántas posibilidades tenga, la supremacía masculina es sobre lo otro que ocurre. En el caso del inglés se utiliza el pronombre they, them para hablar de neutralidad. No se utiliza el masculino genérico como se hace en español. Pero también es verdad que se están llevando a cabo otra serie de reformas. Por ejemplo, la palabra policeman, que es un oficial de policía, ¿no? ¿Qué pasa? Que tiene el sufijo men. Entonces, ¿qué se intenta? Pues utilizar otra palabra que sea más genérica, por ejemplo, police officer, que es un poco lo mismo que pasa en español con azafato, azafata y auxiliar de vuelo. Que buscar sustitutos más neutrales que no tengan que ver con el género. ¿Y qué pasa cuando no tenemos claro cómo debemos referirnos a una persona no binaria? Me he dado cuenta también que hay mucha gente que quiere usarlo pero que no sabe cómo hacerlo y que tiene un potaje de temas género, sexo, no binarismo, todas estas cosas. Entonces no es ofensivo preguntar por un pronombre. Si tú no sabes cómo referirte a una persona con preguntar, oye, ¿qué pronombres usas? ¿Con qué te sientes más cómodo? Las personas no binarias no siempre utilizan la E. A veces utilizan la A, a veces utilizan la O, otras veces la A y la E. En mi caso son todos. Yo de verdad que abogo porque la gente que no pertenezca al colectivo pregunte por los pronombres, que no tenga vergüenza porque no es algo malo a preguntar. Bueno, si ha costado trabajo tratar de introducir el lenguaje no sexista, el no binario está produciendo un rechazo atroz. Se están haciendo propuestas aparentemente neutras que la gente no interpreta como neutras y me parece peligroso para la visibilización de esos colectivos. Entonces yo intento ofrecer otras alternativas en las que pase siempre por establecer primero el referente. Decir una persona no binaria, un hombre trans, una mujer trans, y a partir de ahí sí puedes empezar a utilizar algunos términos neutros porque ya hay un referente establecido. Pero si deja el neutro caer, en ausencia de referente, se va a interpretar como un masculino. ¿Pero creen ustedes que acabará siendo de uso generalizado? De momento estamos ante una innovación. Me parece muy bien que se reivindique la E. Esas personas tienen su propia batalla particular. Bueno, me parece legítimo. A mí me resulta extraño porque pertenezco a otra cultura y me muevo en otro mundo. Esther, ¿tú crees que esto en las redes sociales, que es un espacio de tanta libertad, terminará por imponerse? Bueno, de hecho es que ya LinkedIn, que es la red social elegida para las profesiones, ya ha añadido un campo nuevo en tu currículum en el que tú defines el artículo con el que quieres ser definido, definida o definide. Entonces tú decides si eres él, ella o ella, y en todos los idiomas. Entonces, bueno, estamos hablando casi siempre de normativizar, pero luego hay un mundo paralelo que va, digamos, un poco a su aire, ¿no? Que es en este caso el mundo de las redes sociales y donde este tipo de reivindicaciones pues sí está teniendo más calado. Cosa que por otro lado a mí me parece maravilloso, porque sinceramente siendo mujer y sintiéndome discriminada durante muchos años en determinadas circunstancias, entiendo perfectamente, soy capaz de empatizar con personas que se sientan discriminadas en otras circunstancias del mismo ámbito en este caso. Bueno, esto de la revolución tecnológica nos ha traído, además de otras muchas cosas, nuevas herramientas, nuevas formas de comunicación. Todos estos libros que tenemos aquí, que antes los teníamos en la mesa, tienen unos títulos. Les propongo un juego.
cojan sus móviles, que vamos a crear un grupo de WhatsApp entre todos nosotros. Elija cada uno y cada una de ustedes el título de un libro y vamos a ver si los podemos traducir a emoticonos. Vamos a ver si somos capaces de... No miren los libros, no vale copiarse, ni mirar los libros que están copiando los demás. Desde luego, si hay que proclamar alguna ganadora, esa es Esther, que ha puesto 1, 2, 3... Tres libros, y porque te mandamos a parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo que 6? Espérate, 6. El primero... Ángeles y demonios. Ángeles y demonios, sí. Eso está claro, ¿no? El mío, aunque se me escapó un bicho por medio que no tenía... Se te escapó una ardilla. Se me escapó una ardilla, si no era... ¿Qué son las ratas? Las ratas. Bien, bien. Sí. Luego Esther y yo coincidimos casi. Sí. ¿El premio puede ser? El premio. Correcto. Esther Drácula. Que también Drácula lo está hice abajo. yo. Así es que Esther tiene 3 seguidos aquí. Y después hay un montón de magos, que debe de ser el gremio de los magos. Exacto. Sí. La gitana con el anillo, pues la novia gitana. Sí. Son corazones, una gimnasta y una secuencia de ADN. Ese es de Manuel. Vamos, la pista no puede ser más clara. A ver. Yo empecé hablando de Benedetti. Sí. El amor, las mujeres y la vida. Ay, caramba. Pues yo hice lo mismo, pero puse una calavera porque no encontraba la vida y digo, bueno, lo cambiamos la muerte. Y mira tú lo que sale por vida. A ver, por favor. El libro del buen amor. Sí. ¿Y el segundo? El viejo y el mar, ¿no? Claro. Pero pusiste un surfista, hay una ola. Pero no me salía la ola por ningún lado. La ola era lo que Se ve tocaba. que uso más... Además es que ni siquiera ha sido una surfista, parece un señor así de lejos, lo mismo en no binario. ¿Ustedes habrían adivinado los títulos de estos libros si no estuvieran encima de la mesa, si los recibieran en casa de repente alguien que te recomienda este libro y te lo transmite por emoticono? Yo no. El tuyo, Las ratas. Yo sí me dicen que es un libro. Si me dicen que es un libro, sí. Claro, te tengo que decir. Te recomiendo este libro. Este libro. Y me pero no te puedo decir, te recomiendo este libro con Hombre, Las emoticono. ratas, el premio, el Drácula eran muy evidentes, pero si implican más de uno, ya necesitan muchas asociaciones de ideas, identificar, pues eso. Un momento, hagamos un parón en los emoticonos. Como si fuera un ser vivo, el lenguaje evoluciona a medida que crea palabras y nuevos significados. Pero con la aparición de las nuevas tecnologías surge una nueva manera de comunicarnos, el lenguaje digital. Ya no utilizamos solo palabras, sino que empleamos lo que los lingüistas definen como... Yo lo suelo definir como recursos multimodales. Agnès Sampietro, doctora en lingüística por la Universidad de Valencia, y realizó su tesis doctoral sobre esta nueva manera de comunicarnos. Y mi tesis doctoral fue sobre los emoticonos y los emojis. Fue la primera tesis sobre emoticonos y emojis. La primera referencia que encontramos de emojis y emoticonos es esta. En la revista satírica Puck apareció esta representación artística tipográfica de 4 emociones: alegría, melancolía, indiferencia y asombro. Era 1881. Pero fue casi 100 años después, en el tablón de mensajería digital de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pensilvania, cuando apareció el primer emoticono de la historia. La mañana del 9 de septiembre de 1982, hace más de 40 años, el profesor Fallman de Ciencias de la Computación escribió esto en el tablón digital. Propongo que la siguiente secuencia de caracteres se use como indicador de chistes. Léanlo de costado. Habían nacido los emoticonos. Los estudiantes empezaron a utilizarlos para comunicarse y se hicieron habituales en los mensajes de SMS. El salto de emoticonos a los emojis se dio en Japón. En 1999, el diseñador nipón Shigetaka Kurita realizó 176 emojis en cuadrículas de 12 píxeles por 12 para una empresa de móviles. Los emojis tardaron casi 20 años en llegar a Occidente, hasta que en 2010 comienzan a estar disponibles en todas las aplicaciones digitales y ya podemos utilizar más de 3.600 de estos pictogramas. Hoy en día existe hasta una emojipedia, es decir,
una enciclopedia de los emojis con todos sus significados, porque parece que no todo el mundo les da el mismo significado. Vamos a la calle a comprobarlo. Alegría, asertividad. Yo lo suelo utilizar lo típico cuando no estás enfadado, pero algo te ha molestado. Más tipo algo más irónico. Estoy alegre. I'm happy. Para risa. Para decir que estoy bien, que estoy contenta. No tengo ni puñetera idea. Ese es el 100%. Sí, para saludar. Bueno, la gente suele hacer esto en maltrato de género, ¿no? Y significa que está en peligro por violencia de género. Este es como un puñito, sí lo uso a lo mejor más como para chocarla, sé que por un puñito yo le pongo el puñito, tal. Y luego es cuando me ofrecen algo y voy ahí 100% seguro, 100%. La berenjena ni idea. No, es bueno, una verdura, pero ya está. Referencia sexual. Sí, y esta también es una referencia sexual, refiriéndose a los culos. Lo típico, un culo. Sí, sí, en temas un poco más sexuales, sí, básicamente. Ah, sí. Bueno, yo soy americano. En mi pueblo, el mejor, ¿cómo se dice? Saludo que puedes dar a la gente es "You're a peach". Tú eres un melocotón. Entonces, sí, utilizo esto. No lo utilizo. Para comer. Para comer, dice. Está claro que no todos le damos el mismo significado, pero ¿podría convertirse en un futuro en un lenguaje universal? Se lo preguntamos a la doctora Agnese Sampietro. Realmente los emojis no pueden ser ni un lenguaje ni universal. En primer lugar, porque no existen lenguajes universales. Ha habido intentos de crear lenguajes universales icónicos, es decir, por imágenes. Los emojis como imágenes también se incluirían en esa categoría. Tienen importantes limitaciones. Tienen ciertas limitaciones a la hora de, por ejemplo, de expresar conceptos abstractos. ¿Cómo expreso yo la idea de libertad con un emoji? Nos sirven para mencionar objetos, emociones e ideas simples, y sobre todo para divertirnos cuando nos comunicamos de manera digital. Como curiosidad, sepan que la única comunidad autónoma que tiene su bandera entre los emojis es Canarias. Y aunque estos recursos multimodales no sean un lenguaje, están ayudando, y mucho, al lenguaje inclusivo. Bueno, Agnese Sampietro habla de recursos multimodales. ¿Hacia dónde va a ir evolucionando esas nuevas formas, estas nuevas maneras de comunicarse? Estamos entrando ya en el mundo del metaverso. Estamos entrando en el mundo de esas gafas de realidad aumentada, realidad virtual, que ya te traducen directamente lo que la otra persona te está diciendo si está hablando en otro idioma. Entonces, bueno, ¿hacia dónde va todo esto? Cada vez la gente, bueno, las personas tendemos a escribir menos y tendemos a economizar. Y economizar incluye el utilizar pictogramas, emojis o lo que sea en vez de palabras. Es como volver al jeroglífico, entonces. Justamente estaba pensando no en los jeroglíficos, sino que al principio el lenguaje natural era eso, no tenía un soporte escrito ni se echaba de menos. Entonces estamos volviendo al principio de las lenguas, ¿no? Pero supone un paso atrás con respecto a la escritura alfabética. Ajá. Porque tú con 24 o 25 signos puedes expresar todo lo que te dé la gana y aquí tienes que empezar a aprenderte. Sí, porque lo primero que se demuestra es que no sabemos. Un montón de signos que además tienes que interpretarlos luego dentro de cada contexto. A mí en este caso lo que es el mundo de los emoticonos me parecen no un retraso, me parecen un complemento. Los emojis nacieron precisamente para complementar, para completar ese mensaje escrito que carecía de contexto a lo mejor por la entonación, por la gesticulación, etcétera. Entonces, no es lo mismo decir te estoy gastando una broma, a decir te estoy gastando una broma y un emoticono guiñándote el ojo. O un meme. Entonces, también bueno, es otro elemento. Es complemento, en este caso, de la comunicación. Pero ¿y cómo se ha expresado la literatura, las emociones a través de la literatura hasta ahora, sino con la escritura y los signos ortográficos? Sí, pero es que hemos evolucionado, o seguimos evolucionando, no te voy a decir si para bien o para mal,
hasta el punto de que cuando escribes por WhatsApp, bueno, ¿quién pone el comienzo del signo de interrogación y solo deja el del final en el mejor de los casos? Yo pongo el primero todavía. ¿Cómo debemos considerar a las personas que no utilizan un lenguaje inclusivo? Pues yo creo que como a personas que están ejerciendo su libertad de hablar como les da la gana, eso para empezar, lo cual no coarta mi libertad de decir, oye, perdona, estás siendo bastante sexista o machista o homófoba, homófobo o lo que quiera que sea. Es verdad que hay personas que no usan el lenguaje inclusivo conociéndolo porque no quieren. Hay una resistencia política, ideológica y no quiere. Y luego hay la gran cantidad de la población que es que no se ha enterado de esto. Evidentemente coincido con María, cada uno puede hablar como considere. Ahora bien, yo también tengo la libertad de sentirme excluida por la forma en la que esa persona me está hablando. Si me siento excluida por la forma en la que esa persona me está hablando, su mensaje no está llegando bien. Y si comunicación, buena comunicación, es que el mensaje quede bien entendido tanto por el emisor como por el receptor, estamos teniendo una mala comunicación por su forma de expresarse.